hemos tenido el placer esta semana de compartir varios espacios, entre otros en ACOM, en Olavarría. Y bueno, dentro de la frondosa biografía de Carlos Scolari, yo empecé con Hacer Clic, por ejemplo, allá en el 2004, cuando estaba haciendo mi tesis doctoral. Y después, entre otros tantos libros que ha publicado, publicó en el año 2008 Hipermediaciones, ¿no? Hacia una teoría de la comunicación digital interactiva, por ahí, me acuerdo de memoria, vieron que no estoy leyendo. Primero me presento, yo soy Francisco Alvarelo, doctor en comunicación social de la Casa. Personalmente, el trabajo de Carlos me inspiró desde la tesis doctoral. Yo me encontré en un momento metodológicamente difícil, porque digo, ¿con qué metodología voy a hacer lo que estaba haciendo yo? Y hasta que leí Hacer Clic. Y un ministro evangélico diría, vi la luz en el libro de Carlos Scolari. Hiciste clic y se encendió. Hice clic y se encendió la luz. Hoy podríamos hablar de que en vez de hacer clic es hacer tap, ¿no? En la pantalla, ¿no? Son 10 años de hipermediaciones, pasaron muchas cosas, ¿no? Hay cosas nuevas, cosas no tan nuevas. Vinieron las fake news, y un montón de cosas que están removiendo un poco las conversaciones en torno a la comunicación digital interactiva. Y aprovechando, bueno, la visita de Carlos acá en Argentina, queríamos hacer un espacio entre conferencia y diálogo. No queríamos que fuera una conferencia tradicional de donde solo escuchamos, sino que sea dialogada. Hay muchos investigadores, muchos que conozco y que son muy cercanos a la universidad, de otras universidades. Algunos han estado en esta semana en ACOM, o sea que lo nuestro ya es una maratón de comunicación. Vamos a tener que hacer la personalidad jurídica del Club de Fans porque ya... Claro, sí. Yo creo que hay varios postulantes para la presidente, creo que el lugar ese no se discute. Claro, ahí estamos, pero aceptamos propuestas. Así que la idea es hacer una exposición breve de parte de Carlos y después abrirlo a diálogos, a conversaciones, porque tiene ese nombre, conversación en torno a la comunicación digital interactiva, aprovechando la excusa de los 10 años de hipermediaciones. Bueno, saben que recientemente este año se publicó las leyes de la interfaz y hay nuevos títulos para el año que viene. Vamos a hacer un poco de spoiling. Bueno. Siempre está Carlos ahí produciendo cosas a un ritmo que nos deja un poco, a veces, atolondrados, por poner una palabra. Así que gracias, Carlos, y bueno, te escuchamos y después esperamos sus preguntas y comentarios. Bien, bueno, gracias. Ya, no sé, esta semana ya... Esta es la última, ¿no? Sí, esta es la última. Bien, me voy a sentar porque estoy muy cansado, Pero bueno, no, gracias por venir. En Europa, además, no en Europa, en América Latina se cuentan muchos chistes argentinos y claro, si viniera en esta presentación confirmaría todos los chistes argentinos, porque va a hablar de un libro, o sea, demasiado personal para, digamos, generalmente yo no hago presentaciones de este tipo. Pero bueno, había que hablar de este libro, un poco la excusa, ¿no? Decir, siempre estamos con esto las 10, el número 10, ¿no? Porque las 10 leyes de la interfaz. ¿Por qué son 10 leyes de la interfaz? Y yo siempre le respondo con la famosa anécdota de Borges, que también viene al caso acá, ¿no? Cuando se muere la madre de Borges a los 99 años, alguien le da el pésame a Borges y le dice, qué lástima que no llegó a los 100. Y él le dice, bueno, tampoco hagamos un culto del sistema métrico decimal. Qué sé yo, 10 sonaba bien. Y era una excusa, digamos, esto es una excusa para hablar de usar el libro para ampliar las conversaciones, ¿no? Cuando el otro día presentábamos en la Universidad 3 de Febrero, hablábamos de las leyes de interfaz, que estaba Gastón Chingolani, Sandra Valdetaro y José Luis Fernández, yo decía, claro, para mí el valor de un libro es directamente proporcional, aunque no me guste, o esté en contra, pero digamos que por lo menos me despierta, es directamente proporcional a la cantidad de notas en el margen, ¿no? Y cuando uno subraya, un libro que no me mueve, qué sé yo, ni lo apunto, nada, ¿no? En cambio hay libros que están todos marcados. Ahora empecé a hacer eso con la literatura, antes marcaba solo los libros teóricos, y ahora de juntarme con Carrión se me vio también para marcar cosas en la literatura. Ajá. Sí, cuando haga 20 años voy a poner una diapositiva tuya ahí con el libro marcado. Y la otra que yo decía también es el valor de un libro está no solo en las notas marginales que uno le puede poner, sino también en las conversaciones que se pueden activar, ¿no? El libro como un punto en una red intertextual donde hay otros textos que hablan de ese libro o lo citan o lo ponen en discusión, pero también son textos verbales, orales, discusiones, charla de café.
tweets, etcétera, etcétera, etcétera. Así que voy a contar un poco de dónde viene todo este libro, que tiene, obviamente, también tiene mucho que ver, y esto se habló algo en Olavarría, con las lecturas personales, los recorridos personales de cada uno. Muy brevemente, yo estudié comunicación en la Universidad Nacional de Rosario. Prácticamente la carrera la hice en el viejo edificio donde está la Facultad de Derecho. Después nos mudamos al final a la que se llama la Siberia. Y bueno, me tocó vivir, digamos, me terminé la carrera en el 87. En 23 de junio del 87 hice el último examen en comunicación, que era el día que nacía Messi en Rosario, el 23 de junio del 87. Si nació en la maternidad pública, estaba ahí cerca de la facultad, no sé. En esa época leíamos, o sea, era el momento de furor del paradigma culturalista latinoamericano. La bibliografía obligatoria o el modelo, ¿no?, era de los medios de las mediaciones, de Jesús Martín Barbero, que el año pasado hubo varios homenajes, incluso en nuestra facultad se hizo uno a los 30 años del libro de los medios de las mediaciones, que marcó abrió todo un campo, ¿no? Si bien Barbero ya venía publicando artículos, ¿no? El otro autor de referencia es García Canclini, Culturas híbridas del 92, si no recuerdo mal, pero ya había textos de Canclini en los 80 que iban marcando el terreno. Ellos rompían, acá se podría hablar mucho, ¿no?, porque cuando se reabre la universidad, digamos así, en la democracia en el 83, faltaba una década, casi 8 años de bibliografía. Entonces lo primero que hizo la gente fue leer Pato Donat, que estaba permitido de nuevo, ¿no? Y como que ahí en 4 o 5 años se quemaron etapas muy rápidamente, ¿no? Porque volvían los exiliados, qué sé yo, había vuelto a decir Argumedo con el Casullo, que estaban acá en Córdoba, en Callao y Córdoba, había venido Lucrecia Escudero con toda la semiótica de Eco a Rosario, bueno, digamos, toda la gente que había estado en México, en Europa, volvían, los que habían estado en las catacumbas salían, teníamos la trilogía divina, el de For Rivera Romano, ¿no?, el librito, que era la reivindicación de la cultura popular y masiva desde acá, que dialogaba con Barbero. Fue un momento muy interesante porque se iba conformando un nuevo paradigma, con mucha confusión, quizás no había metodologías claras, pero bueno, fue eso, ¿no? El libro de Barbero es muy interesante. El otro día se hizo un homenaje, cuando fue el Congreso LASA en Barcelona, se hizo un homenaje que él participó desde su casa en Colombia, pero estaba Néstor García Canclini, estaba en la universidad, en la Pompeu Fabra, estaba la Rosana Reguillo, Carla Feija, bueno, había todo un grupo de gente que participamos, Miquel Rodrigo, Miquel de Moragas, o sea, varias generaciones de lectores, y Canclini, que era de su generación, ¿no? Yo tengo siempre una idea de los medios de las mediaciones, que yo digo que ese libro está a los estudios, no solo de comunicación, sociales, culturales en América Latina, como 100 años de soledad, la literatura, ¿no? Marca un camino y tiene muchas afinidades discursivas, de estilo, ¿no? Barbero hace ensayo barroco. Cuando él analiza la telenovela habla de la retórica del exceso y él la aplica a la hora de escribir, ¿no? Y esto sabemos que genera toda una serie de cuestiones, ¿no? Porque bueno, yo me formé en ese entorno discursivo y creo que la mayoría de la gente que estudió comunicación en los últimos 30 años intenta manejar ese estilo, ¿no? Hay muchos clones de Barbero, miles de clones de Barbero. Cuando yo me fui a Europa en el 90 y ya a finales de los 90 me reinserto en el circuito académico, me decía, ¿qué es esto? Qué bien escrito, pero esto no va en las revistas, ¿no? Era ensayo, ¿no? Ahí tuve que resetearme para la escritura científica séptica de quirófano, que son los papers, ¿no? Por eso la necesidad también a veces de hacer un poco de ensayo. Pero en América Latina esto lo hablamos el otro día en Olavarría con los estudiantes, con la cátedra de Teoría de la Comunicación. Fue un cambio de paradigma, fue abrir toda una nueva frontera, pero yo creo que tuvo efectos negativos también en algún sentido. ¿Qué pasa? La mayoría de los científicos sociales, por lo menos del ámbito de la comunicación, quieren ser barberos. Y yo siempre digo, por cada barbero necesitamos 99 que hagan estudio empírico de campo, que se metan en el barro, que generen información bottom-up
y que cada tanto venga un tipo que es un filósofo, ¿no? Haga el cruce, mezcle las cartas, abra ventanas, está bien. Pero si todos somos barberos, todos filosofamos, terminamos, no avanza así la cosa, ¿no? Bueno, en el mejor de los casos hacemos algo de literatura. Pero bueno, yo creo que son los límites también de todo esto eso ya se lo estaban discutiendo en esta cátedra de teoría de la comunicación en Olavarría, o sea que tampoco no es que un iluminado que pensó esto, ¿no? Se preguntan, bueno, ¿cuál es realmente la definición de mediaciones? ¿Cuál es el método? Porque hay varios métodos y Jesús Martín nos dejó un manual, dejó un super ensayo, ¿no? Bien, yo me formé en ese entorno, con todo lo que significaba, para bien, para mal, qué sé yo, bueno. En el año 90 tuve la idea de irme a vivir a Italia 3 meses después del Mundial. Imagínense, ma lei da dove? Argentino. Uy. Ah, Maradona, come uomo, bravo. Come giocatore, bravo, ma come uomo. Te decían eso, bueno. Llegué a Italia y hubo 2 revoluciones. La revolución de Tangentopoli, Cuadernos Gloria, fue Di Pietro y bueno, cayó todo el sistema de partidos y apareció Berlusconi. Y la otra revolución fue la digital. Yo llegué a Italia, digamos, casi toda la década de 90 estuve fuera de la universidad, me dediqué a comunicación multimedia en esa época, empezamos a hacer disquete, empezamos a hacer CD-ROMs, empezamos a hacer webs, y yo seguía leyendo, me leía a Pierre Levy, leía de Kerckhoff, un poco la bibliografía cibercultural. Con un grupo de argentinos allá presentamos un proyecto europeo, conseguimos dinero y a finales de la década hicimos un CD-ROM de los orígenes del tango, que incluso trabajamos con gente de acá, grabamos entrevistas. Eran los CD-ROM, lo que se hacía en esa época, ¿no? Estaban buenísimos, incluso con la gráfica firuleteada, etcétera, etcétera. Estas eran las cosas que hacíamos, ¿no? Finales de los 90 digo, bueno, quiero volver a la universidad. Estando en Italia, obviamente había una fuerte presencia de la semiótica todavía, ahora ha caído un poco. Y dije, bueno, voy a hacer semiótica. Lo más cerca que tenía de Turín era en Milán, estaba la Universidad Católica de Milán, donde estaba el grupo del profesor Bettini, Franco Cassetti, Ruggero Eugeni. Bettini había hecho semiótica del cine, la segunda generación, Ruggero Eugeni, Cassetti, todo esto habían hecho semiótica ya de la televisión, Cassetti del cine y Ruggeri de la televisión. Y los más jóvenes, que yo era un treintón, estábamos con semiótica del videoclip, semiótica del hipertexto, la Nicoletta Vittadini, semiótica de los videojuegos, y yo entré en semiótica de las interfaces. Terminé la tesis en el 2002, me fui a vivir a España, a Cataluña, y a una universidad muy pequeña en el centro de Cataluña, en Vic, y después, bueno, publiqué este libro que se llama Hacer Clic, salió en 2004, como decía Francisco, que es un poco una parte de mi tesis. ¿Yo qué hice ahí? Tomé el modelo de la semiótica, es un libro bidisciplinar. Tomé el modelo de la semiótica, de Bettini, Eco, algo de Greimas también, y lo mezclé con las ciencias cognitivas, Donald Norman, la gente que venía trabajando usabilidad, y era un poco, bueno, lo que yo hacía todos los días, que era diseñar interfaces, lo convertí en análisis semiocognitivo. Es un libro micro, en el sentido que yo paso fotograma por fotograma el proceso de interacción del sujeto frente a la pantalla, el hacer clic, ¿no? Todo el juego cognitivo, semiótico, de ida y vuelta que hay ahí. Y un libro que publicó Gediza, ganó un premio ya de ensayo, de una colección de cibercultura, como se llamaba en esa época. Y en ese año, en el 2002, el libro del 2004, yo en el 2002 me reintegro a la vida universitaria. Esto es Vic, donde vivo yo, muy lindo, a una hora de Barcelona. Y ahí tengo que empezar a enseñar nuevo teoría de la comunicación, ¿no? Que es lo que yo enseñaba en Rosario casi una década y media antes. Y bueno, fui a la librería de medios, en Barcelona, una librería muy chiquita, que tienen que ir, se van un día allá, se llama Librería de Medios, que es solo de medios, cine, publicidad, periodismo, y el dueño, se llama Merino de apellido, es un crack, es Google Books. Merino, el libro de la industria cultural que está Adorno, Horkheimer, Benjamin. Monte Ávila 78 se agotó, pero fue reeditado por Anthropos en el 95, creo que tengo uno por acá, si no te lo puedo... Así, es un militante del libro de comunicación. Distribuye la crujía, hace llevar cosas de la crujía, o sea, libros de México, es un crack. Bueno, fui ahí y digo, bueno, a ver qué hay. Bueno, estaba el libro de Matelar, esta pequeña síntesis de teoría de la comunicación, pero todas eran teoría del broadcasting la mayoría. Y cuando alguna llegaba un poquito a
lamer la costa de lo digital era para darle caña, ¿no? Entonces digo, bueno, abro paréntesis, cuando presentamos el libro Hacer Clic en el 2004 en Madrid, al final del libro, que es muy micro, lo repito, un profe de Madrid me dice, lo más lindo de tu libro es la última parte, las últimas páginas, cuando decís que algún día se podrá hacer una teoría de la interfase, un enfoque más macro. A mí me había quedado dando vuelta esa idea, ¿no? De hacer doble clic o hacer clic 2.0, no sé. Pasar de lo micro a lo macro, diría José Luis Fernández. ¿Qué pasa? Toda esta reincorporación, volver a las teorías de la comunicación, me llevaron a, no, tengo que escribir algo de teorías de la comunicación digital e interactiva, que es lo que venía haciendo los últimos 10 años, y digo, hay que actualizar esto, ¿no? Por otro lado, hay toda una serie de autores que no son conocidos en castellano. Una de las grandes diferencias entre el mercado editorial italiano y el español iberoamericano, latinoamericano, es el tema de las traducciones. Todavía hoy en Italia sale un libro interesante de tema digital, a los 6 meses está en italiano. Volter y Grusin, Remediation, nunca fue traducido. Yo leí a Pierre Levy en italiano. De Kerkhove lo leí todo en italiano, después descubrí que Ediz había publicado algo. Manovich, el primer libro tardó bastante en salir en País 2, ¿no? Allá hay infinidad de autores que acá no se han traducido. Quien cumplía esa función en los años 90, todavía hoy, pero sobre todo en esa época que no había Amazon, nada, era Alejandro Pisistelli, desde la perspectiva de acá. Alejandro iba a Nueva York, no había Amazon, no había nada, él iba allá, se traía 30 libros y a través del Interlink Headline News y sus charlas y sus clases en la UBA ahí, procesaba autores que acá no llegaban, ¿no? En ese sentido, Alejandro era la interfaz entre las publicaciones, ¿no? Bueno, yo la tenía más fácil, yo todas las teorías del hipertexto, todo eso lo leí en italiano, Vanni Barbush, Ted Nelson, todo en italiano. Estaba todo traducido. Y ahí no sé, bueno, Italia tiene 50 y pico millones de habitantes, está todo comprimido ahí, pero el mercado hispanohablante es 6, 7 veces mayor. Evidentemente hay problemas ahí bueno anda. Bueno, vamos a un libro de teoría de la comunicación digital interactiva. El título tiene la referencia. Es un libro, yo siempre lo digo, un libro para latinoamericanos, ya desde el título, hipermediaciones. Barbero no se estudia en España. Cuando yo estaba en Italia en los 90, la única cosa que encontré de Canclini y de Barbero eran 2 articulitos en un libro, en una revista que se llamaba La Ricerca Folclórica. De folclore, la cosa antropológica latinoamericana exótica. Por eso el libro Hipermediación es esta idea, ¿no? Que ahora voy a desarrollar un poquito de si Barbero había pasado de los medios a las mediaciones, yo digo, tenemos que pasar de los new media a las hipermediaciones, ¿no? El subtítulo, Elementos para una teoría de la comunicación digital interactiva, era un guiño a un libro que yo tenía fotocopiado, enganchado con esas chapitas, y me había traído de Argentina. Se llama Elementos para una teoría de los medios de comunicación, de Henselberger, de principios de los 70, ¿no? El otro día lo compré en una librería de usado casi nuevo en Barcelona, casi me da un soponcio, porque tenía la fotocopia, ¿no? Digamos, esto era un poco el juego. El libro interpela más a un lector latinoamericano, lo repito, ¿no? Y dialoga mucho con la tradición latinoamericana. ¿Qué hice yo en este libro? Primero mapeé las teorías de la comunicación masiva. Ahí hay varios autores, varios paradigmas. Acá metí alguna cosa más mía, qué sé yo, hice un poco este mapa. Acá la referencia es de Robert Cray. Es un profesor que ya está jubilado, pero todavía va en activo. Con él hemos compartido con gente de España, en México un panel y después otro en San Diego hace 2 años en un congreso. Él tiene un artículo muy famoso de hace 25 años sobre los paradigmas, diríamos, dentro de la teoría de comunicación, y lo reactualizó hace poco. Hace 25 años más o menos había detectado que el mundo de la teoría de la comunicación era literalmente un quilombo, que había 20.000 cosas, enfoques diferentes. Después de 20 años le pidieron que revisitara el tema y dijo, ha empeorado el quilombo, ¿no? Cada vez más gente hablando de comunicación, teorizando sobre la comunicación y creando nuevos enfoques, ¿no?
Pero bueno, esto es lo que se enseña en la facultad y todavía se enseña en gran parte. Son teorías del broadcasting, ¿no? Y si algo yo ya había visto en los 90, trabajando en las trincheras digitales, que bueno, el broadcasting empezaba a encontrar aparecían otras cosas, ya se iban perfilando de otras formas. Y ya después del 2000, 2004, que se empieza a hablar de la web 2.0, aparecen los blogs, la web colaborativa. Ya esto es cada vez más claro, ¿no? Que estamos en una época más de post-broadcasting, de conflicto, ¿no? Otra cosa que... otro de los gráficos que había en el libro era este, ¿no? La web como un metamedio. Esta idea ya estaba dando vueltas, un metamedium, decían algunos, muy malujaniano, como que la web se alimentaba de todas las otras formas de comunicación, ¿no? McLuhan decía: el contenido de un nuevo medio es un viejo medio. Eliseo Verón, una cosa muy discutida, decía que la web no había generado nuevas mediatizaciones, sino que recuperaba las otras. Eso es más discutible, yo no estoy tan de acuerdo, pero bueno, este era el panorama, ¿no? En los 90, a principios del 2000. Yo ahora creo que es al revés, es la web la que modifica los otros medios. Hoy el contenido de un viejo medio es un nuevo medio. Aparece Twitter en la pantalla de televisión, ¿no? O aparece Netflix, que es una televisión on demand. El audio no está conectado acá. Somos alumnos muy traviesos. Ah, bien. Cuando yo decía todos estos libros que yo había leído, qué sé yo, bueno, era un poco toda esta la bibliografía de los 90, ¿no? Lo que se llamó el campo cibercultural, la colección donde apareció Hacer Clic, de Gediza, y apareció Hipermediaciones, y otros libros pues yo saqué, se llama Ciberculturas. Digamos que de la mitad para abajo están todos los libros más teóricos, científicos. Todos estos libros estaban en italiano ya en los 80, perdón, en los 90. Las comunidades virtuales de Reingold, el hipertexto de Landau, que el Paidós publicó mucho después. Out of Control, el libro de Kevin Kelly, para mí es el mejor libro de los 90. Está gratis online, en inglés, nunca traducido al castellano. Es el libro donde él habla de la fusión entre las máquinas y lo biológico, y teoría de la complejidad. A mí me sirvió, me iluminó muchísimo para el tema de las interfaces. La Biblia de esa época, Being Digital, el gran discurso ideológico de Negroponte, que parecía Alfonsín. Con lo digital se van a acabar las guerras en el mundo, el hambre, en Argentina, todo, ¿no? No había ni un párrafo de pensamiento crítico. De Kerckhoff, extendiendo la visión McLuhaniana, Sherry Turkle, que hablábamos hace un rato en la charla anterior, analizando, en esa época ella era muy optimista respecto a la vida en las pantallas. Manuel Castell saca la otra trilogía del Señor de los Anillos, The Information Society, ¿no? Pierre Levy saca Collective Intelligence, la inteligencia colectiva. En el mismo año, de Kerckhoff saca la inteligencia conectiva, que hay un poco de chispa, ves quién, ¿no? Remediation, el de Volter y Grusin, allá abajo del 2000, nunca traducido en castellano. Esta idea del contenido nuevo medio, un viejo medio, ellos la explotan ahí, ¿no? Es un libro clásico de esa época. Pisitelli tiene que estar abajo, el pase no entraba, no es que lo puse, no es una cuestión epistemológica. Imanovich también, deberían estar abajo pero no entraban. Alejandro, bueno, sacó Cibercultura, esa es la primera edición, esa es la portada de la segunda, 2.0, pero yo no sé si la primera era del 93. El libro de Imanovich del 2001, ¿no? Y después tenemos toda la producción de la cultura de masa, está la revista Wire, Al Gore con Information, la autopista de información. Nos podemos remontar a Terminator, Neuromancer con el concepto de interfaz. La otra película, la primera película que se vio realmente, no fue la primera, fue la primera que se vio la realidad virtual más avanzada, ¿no? Y Matrix, obviamente. Todo eso confluía en el campo cibercultural, ¿no? Y yo en el libro digo, acá hay que diferenciar, ¿no? Porque dentro de lo que se habla de cibercultura entra Matrix, entra un poco de todo, ¿no? De textos científicos a otras cosas que son puramente marketineras. Yo decía, Barbero hizo un desplazamiento de los medios a las mediaciones. Yo proponía un desplazamiento más pequeñito, ¿no? La distancia que separa los medios de las mediaciones es mucho más grande que la que separa las hipermediaciones de las mediaciones. Pero ven que hay una galaxia semántica diferente, que Barbero, por obvios motivos, en los 87 no podía hablar de hipertexto, hipermedia, digitalización, ni cibercultura, ni capitalismo cognitivo, ¿no? Pero como que había un desplazamiento ahí. Pero a mí me interesaba de Barbero sobre todo el gesto, ¿no? Pasar de
quedar ¿cómo se dice? Obnubilado frente a la tecnología, al medio, es decir, pasemos del medio a las mediaciones, bueno, pasemos del new media a las hipermediaciones, ¿no? Y en ese sentido yo adhería mucho a esta teoría de las redes conversacionales, ¿no? Y decía, bueno, ¿cómo se ubicaría esta teoría? El pasado de la teoría de la comunicación de masa, estudios culturales, de dónde veníamos, los planes de estudio, y aparecían una nueva serie de interlocutores, ¿no? Que si uno quiere construir una teoría tiene que dialogar. Economía política de la comunicación, la nueva economía política de la comunicación, la sociología del trabajo postfordista, la construcción social de las tecnologías, que eran enfoques más de los 80, la comunicación mediada por computadora, teoría de la recepción, la interacción persona-ordenador, semiótica hipermedios, teoría del hipertexto, narratología, la ludología, las nuevas teorías de las redes, ya estaba el Barabás y toda esta gente trabajando ahí, Uberman, ¿no? Que es un argentino que está en Estados Unidos, tiene unos libros muy buenos sobre, investiga las redes, él, ¿no? O sea que si queremos entender esto que está pasando, tenemos que abrir nuevas conversaciones, hablar con otra gente. Históricamente, el mundo de la teoría de la comunicación, hablaba con sociología, hablaba con los psicólogos, con la gente de ciencia política, ¿no? Con los lingüistas. Pero ahora, digamos, para entender un poco lo que está pasando, para pretender por lo menos acercarse a lo que está pasando, yo decía que había que hablar con otra gente, ¿no? Y yo creo que cada año se agregan cosas nuevas, ¿no? Hoy hablamos de la Digital Humanity como gran paraguas, ¿no? Quizá teoría de las redes, ahí entraría también el tema de Big Data, ahora no. Habría toda una serie de nuevos interlocutores para para charlar por lo menos y aprender e intercambiar figuritas. El libro, claro, en esa época, 2008, ya yo lo escribí en 2007, 2006-2007, se publicó en el 2008, lo moderno, Rajoy decía siempre lo moderno, y él era un fósil, lo moderno era hacer un blog, el blog del libro. Entonces digo, fui y registré hipermediaciones.com, cuando digo, bueno, es un blog, durará lo que dure, qué sé yo, y esta era la primera interfaz, era media rara en esa época, era todo en columnas, ¿no? Tenía el blog roll, estoy viendo acá, y librería, la cosa comercial, donde se vende el libro, ¿no? Y esto duró unos años, este esquema, esta gráfica, ¿no? Después, bueno, esto estaba al principio estaba lo hice siempre en WordPress, estaba en WordPress. Después hubo otro cambio estético, así que aposté por este modelo. Acá estaba bueno porque la imagen de arriba era random, yo tenía, no sé, 50 imágenes, y cada vez, a lo mejor este mismo post aparecía con otras imágenes, entonces a veces había efectos secundarios de significación interesantes, ¿no? Y bueno, ahora tiene un formato más tipo, desde hace un par de años, tipo Medium, ¿no? Esta teoría, esta plataforma, ¿no? Que es la página muy larga, una letra gigante, pero se lee bien en los móviles, ¿no? Entonces, bueno, digamos, fueron 3 fases, ¿no? A nivel de visita, yo este blog no le veía larga vida y fue impresionante porque, digamos, se empezó a sumar gente, empezaron a citarlo, ¿no? Y yo a veces escribo cosas rápido en el blog y me asusta, a veces en artículos o estudiantes, o sea, los alumnos digan que no citen el blog, vayan a buscar los artículos, qué sé yo, porque no, a veces yo qué hago, agarro un artículo científico que está en inglés y digo, bueno, hago una versión para el blog más light, así por lo menos se enteran de lo que publiqué allá. Y otra vez tiro ideas, hipótesis, que después, a lo mejor después de 3, 4 años son un artículo. Por eso es medio peligroso. No es que estoy en decadencia, pasó una cosa rara en el 2016. Esto fue impresionante. Hice un post cuando murió Umberto Eco. Se llama Umberto Eco, el hombre que lo sabía todo, una lista. Y yo no sé que si fue un algoritmo, un ruso tocó algo mal a una tecla y nunca tuve un éxito similar. No sé, ahora, ¿queda alguno para morirse? Para escribir un obituario. Porque no, fue una cosa alucinante, estallaban las redes. Bueno, el tema es que el libro funcionó bien, digamos, yo creo que llegó en un momento que en las materias se daban las teorías viejas, se daba el libro de Moragas, o la síntesis de Matelar, que eran teorías de la comunicación masiva, y no había muchos libros, ¿no? Sobre todo que vincularan lo latinoamericano con todos estos autores estadounidenses, europeos, y bueno, yo creo que debe haber funcionado por ese lado.
hay infinidad de contenido hecho por los usuarios, ¿no? Hay traducciones acá a los sistemas estos de visualización de mapas, cognitivos, hay vídeos, hay cosas en Prezi, que no las muestro por vergüenza, digamos, unas cosas, no sé, hay de todo, memes habrá también. Es el libro más citado mío, contra, qué sé yo, una cosa impresionante, se sigue citando muchísimo. Y da muchas satisfacciones, porque uno viaja en la Olavarría discutiendo con la gente de teoría de la comunicación, da satisfacción en las redes también, el libro. Le cambié boom para que no se vea la cara de una estudiante. Era. Y esto pasó hace 6 meses, no menos, 4 meses. Y bueno, en fin. Pero bueno, son las satisfacciones de uno. En el libro, la primera parte es una discusión epistemológica sobre la hipermediación, mediación y hipermediaciones, el diálogo con las teorías tradicionales, qué hay de nuevo, cómo nombrar lo nuevo, ahí entra hipermediaciones. Y la segunda parte del libro es más casi de economía política, porque tiene una parte que son las nuevas prácticas de producción, y hablo incluso de las nuevas dinámicas de producción, las nuevas figuras profesionales, ¿no? Una parte hablando de las nuevas textualidades, y ahí hay 2 páginas que hablo de narrativa transmedia por primera vez, en 2008, y después hablo de las nuevas prácticas de consumo, ¿no? Al final. Ahí tomé muchas cosas de Sonia Livingston, que estaban, o sea, la gente que investigaba audiencias en el mundo académico y profesional, se daba cuenta que los viejos modelos ya no servían, ¿no? Las audiencias estaban cambiando. En la primera parte, al final casi de la primera parte, hablo de ecología de la comunicación. Cité a Galindo Cáceres, el profe mexicano, porque yo ya veía que ahí que se podía ir para ese lado, ¿no? Todo esto coincidió, bueno, en el 2009 me fui a Canadá, estuve 3 meses trabajando con Bob Logan, gente que había trabajado, él había trabajado con McLuhan a finales de los 70, me fui vinculando a la gente de ecología de los medios, volví a releer a McLuhan, porque yo lo releí varias veces a McLuhan, lo leí varias veces, lo había leído en los 80 en Rosario, era la lectura antiimperialista, McLuhan era representante del electroimperialismo, ¿no? ¿No? Y se lo confrontaba con Schmuckler y Matelar, ¿no? La revolución, no, era la revolución telemática, ¿era? ¿No? ¿Cómo era el librito negro de País 2? Era Fraticelli, a ver que está por allá, ¿se acuerda usted que es joven? Era la revolución telemática, creo, era uno de los de País 2. Bueno, era el enfoque hipercrítico, que esto era el fin del mundo, y a eso le pegaban un libro de 60 de McLuhan, nada que ver. Bueno, después lo volví cuando hice la tesis, lo releí en italiano, porque claro, las interfaces son extensiones, prótesis, había que volver a leer McLuhan. Y acá lo volví a releer en clave ya de ecología de la comunicación, nuevos medios, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que los otros 2 libros que publiqué, así que más circulado estos últimos años, los 2 estaban, el núcleo estaba en hipermediaciones, ¿no? La narrativa transmedia fue un tren que me atropelló porque yo no quería tanto investigar eso, pero saqué ese libro pensado para profesionales y lo terminaron adoptando las universidades para los talleres. Y después, bueno, me di el lujo de sacar este libro en 2015 de Ecología de los Medios, que yo hice solo la introducción, que anda dando vuelta en la red, está liberada, y ahí conseguí artículos de McLuhan, la entrevista a Playboy, que le hizo Playboy en el 68, una conferencia de Neil Postman, 3, 4 capítulos de gente que trabajó con ellos, que prácticamente son desconocidos en castellano, que Bob Logan tiene algún artículo traducido, después está Lance Stray, Paul Levinson. Paul Levinson en el 79 defendió la primera tesis doctoral sobre evolución de los medios, bajo la dirección de Postman, y después una tercera generación de gente que está haciendo cosas nuevas sobre ecología, ¿no? Ese museo que está atrás es mi universidad, el campus, estos edificios bien del boom de la construcción de Barcelona. ¿Qué nos dice el libro? Claro, esto me lo han preguntado. Si hubiera que publicar hipermediaciones, edición aumentada, corregida, ¿qué habría que hacer, no? Digo, bueno, yo hablo algo de comunicación móvil, el libro del 2008, Steve Jobs ya había presentado el iPhone, dije algunas cosas ahí dentro, y se veía venir, pero claro, hacer teoría requiere un tiempo de maduración, ¿no? Si no, uno está tirando siempre cosas para adelante.
Yo creo que, bueno, una eventual cosa que no voy a hacer, escribir una nueva versión del libro, no lo pienso hacer, escribir otras cosas. Pero si hubiera que hacerlo, habría que meterse más en todo el tema de la movilidad, la comunicación móvil. Hay, bueno, otros interlocutores, ¿no? Este señor Goggin es un australiano, es uno de los referentes, otro es un chico que se llama James Katz, que ha trabajado bastante en mobile communication. Habría que ver más eso, ¿no? Teorizar más eso, y ya hay, o sea, dialogar con otros grupos de investigación que están trabajando estos temas, ¿no? Otro tema que en esa época recién empezaba, y yo hablo de la web 2.0, piensa que el libro lo escribí en 2006-2007, Facebook, YouTube nacieron en el 2005, pero empezaron a trascender un par de años después, ¿no? Fuera de Estados Unidos. Pero ya estaba ahí la cosa, ¿no? En el libro ya lo menciona YouTube, pero bueno, todo lo que redes sociales, plataformas, es un tema que seguramente habría que dedicarle más teoría, ¿no? Está esta autora, Jose Van Dijk. Este es un ejemplo de libro traducido tarde. Esta investigación es de 2012, ella lo publicó en 2013 en inglés, acá salió el año pasado, creo, ¿no? 6 o 17. Bueno, ahora tenemos el libro de José Luis Fernández, que salió en Crujía, Plataformas Mediáticas, y la semana que viene esta señora saca un nuevo libro con otro autor que se llama The Platform Society. O sea que vemos que el concepto está ahí. Estos son todos debates, ¿no? El concepto de medios sirve todavía, o medios para una cosa, y hay que hablar de plataformas, ¿no? Se habla mucho de plataformas y medios. O a lo mejor nos quedamos, McLuhan diría que todos son medios, ¿no? Para McLuhan todo era un medio. Son todos mediums también, son ambientes. O sea que hay un debate interesante, ¿no? Y después en este jueguito semántico, medio, mediación, hipermediación, yo creo que habría que meter el concepto de mediatización. Que aquí está el filón europeo de origen más alemán-británico, que se ha puesto muy de moda en los últimos 10 años, y obviamente el filón rioplatense de la tradición del Liceo Verón, donde sabemos que tuvo una generación ahí de investigadores que siguió trabajando, Mario Carlón, José Luis Fernández, acá lo tenemos al amigo Fraticelli, un montón de investigadores e investigadoras que están trabajando en esto. Ahora estamos trabajando en un libro para vincular, va a salir en inglés y en castellano, con autores del lado de acá y del lado de allá, como decía Cortázar en Rayuela, para tratar de armar puentes. Son tradiciones diferentes, obviamente acá la tradición tiene una raíz semiótica, el estudio de las mediatizaciones, los europeos son más sociólogos, algunos están más interesados que otros, ¿no? de armar los puentes. Los alemanes van un poco, aunque hay gente en Alemania que está leyendo a Verón, interesante, pero después tienen cosas bastante, o por lo menos ciertos debates en común. Todo este debate si las mediatizaciones empezaron, como dijo Eliseo en el último libro, si empezaron con los primeros instrumentos de piedra del Homo sapiens, o fue una cosa, un fenómeno de la modernidad, o para otros es un fenómeno de la digitalización ya casi, ¿no? O sea que ciertos debates se dan a ambos lados del Atlántico. Pero yo creo que, bueno, habría que meterlo, ¿no? Y después está el otro debate que nunca se terminó de dar en América Latina, que es mediaciones o mediatizaciones. ¿Cuáles son las diferencias? Ahí un poco como se han esquivado, ¿no? Ha habido, creo que Verón una vez estuvo con Martín Barbero, confluyeron algún Felafax, algo ahí. Yo creo que ahí quedó también una cosa muy, todavía que habría que trabajar, ¿no? Pero que no ha ido el cruce, ¿no? Al final del libro, ya con esto ya queda poquito, yo hablaba de dos categorías, tiempo y espacio, cómo las nuevas formas de comunicación digital interactiva estaban cambiando el concepto de lo público, perdón, del tiempo, ¿no? No era lo mismo cómo se gestionaba el tiempo en la antigüedad que en la Edad Media, cuando viene el campanario con la campanita que cada hora te dice a qué hora hay que rezar, a qué hora hay que comer, a qué hora hay que dejar de trabajar, etcétera, etcétera. Al tiempo de hoy, donde uno tiene el móvil, puede tener tiempo de 2 o 3 ciudades para saber si puede hacer un Skype o no, si está dormido, qué sé yo. Esta sensación de falta de tiempo. Ahora está todo este filón de reflexión sobre el aceleracionismo, que tiene algo que ver con esto, pero no todo. Y después el tema del espacio. 500 kilómetros en la Edad Media no era lo mismo que 500 kilómetros ahora, ¿no? O sea que tuve una concepción nueva del espacio. Y eso lo hablo en el libro. Claro, yo digo, ahora acá habría que
poner otras oposiciones, habría que hilar más fino quizás, ¿no? Lo público y lo privado, ¿dónde está la diferencia? Se ha vuelto una frontera porosa, ¿no? Lo público y lo privado. A lo mejor hay que pensar nuevas categorías. No sé hasta dónde las oposiciones bien estructuralistas, ¿no? Siguen funcionando. Lo masculino y lo femenino, obviamente. Lo hegemónico subalterno, repensarlo. Centralizado, descentralizado. Intermediado, desintermediado. ¿No? Que eran temas que estaban muy en los 90 esto. No, ahora se viene la desintermediación. Murió el middleman. El tipo que te vendía el coche ya vendió, lo vas a comprar online. Y no es así. Apareció la ciberintermediación. Es Amazon. Con la colaboración de todos nosotros, que ponemos puntaje, recomendamos libros, y se están convirtiendo en monopolios casi. Esto es un debate sobre eso. O sea, todo este mito de la desintermediación, sí, en alguna área sí, pero el gran tema es la ciberintermediación. Bien. Uy, perdón, no tenía la slide. Era esto. Ahora sí lo entendemos. Claro, la fórmula. Bien, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, cosas. Tuve 2 horas hablando antes de esta charla sobre un proyecto europeo, sobre qué están haciendo los jóvenes con los medios, dónde aprendieron a hacer esas cosas. Hicimos un mapa de 44 competencias de primer nivel y 190 de segundo nivel. Lo tiene acá, mira. Todo esto está online, proyecto europeo con 8 países. Este libro está en inglés y castellano, se puede descargar en PDF. Tenemos el libro blanco y hay artículos, todo. La web es transmedialiteracy.org. Hay infinidad de material, hay un canal de YouTube y tenemos 80 actividades didácticas en inglés, en castellano, que es un PDF que se descarga, son 80 actividades didácticas, para que si un profesor o una profesora detecta dentro del aula que hay un par de videojugadores, o detecta dentro del aula que hay chicas, sobre todo chicas, son las que hacen fanfiction, o hay un grupo que están haciendo el loco con los memes, o están muy metidos en YouTube, va a poder explotar esos conocimientos que han desarrollado fuera de la escuela dentro del aula, para aprender la lengua, para aprender historia, geografía. El objetivo principal de esto es acercar lo informal a lo formal, acercar el mundo exterior de los adolescentes, el mundo real, con lo que pasa dentro de la fábrica, todavía esta institución que tiene tics industriales, que es la escuela, ¿no? O sea, hemos hecho este proyecto, un proyecto infernal, de 8 países, 3 años que fueron casi 5 al final, entre que empieza y termina, pero bueno, estamos muy contentos. Y ahora tenemos también un proyectito español pequeñito, parecido, que termina ahora a fin de año. Este año salió el libro de las interfaces. ¿Me lo prestás? Lo está usando para el mouse, es multifuncional, buenísimo, miren. Se lo voy a decir a Gedisa que lo ponga. Es otra interfaz. Sí, podrían hacer libros atrás también con la superficie rugosa. Este es el libro que yo tenía que haber escrito cuando terminé de hacer clic. El paso de lo micro a lo macro. De la microanálisis de la interacción al gran sistema de las interfaces. Ya no hablo más de interfaz de usuario. Hablo de interfaz en el sentido de teoría del actor red de Latour, ¿no? Esto es una interfaz, la ciudad de Buenos Aires es una interfaz, o la computadora es una interfaz también, o todo el sistema, ¿no? Es fractal esto. Y a partir de ahí elaboré 10 principios que hacen referencia a la evolución, a la coevolución, a la complejidad, a la simulación, a la política de las interfaces, ¿no? Hay una de las leyes que dice que diseñar y usar una interfaz es política, ¿no? Diseñar una ciudad es política, usar una ciudad es política, rediseñarla, hackearla es política. Y lo mismo para cualquier tipo de interfaz en el sentido más amplio, ¿no? Estoy preparando un libro. El libro de interfaces no es un libro académico, o sea, tiene mucha densidad teórica, pero está toda escondida en las notas allá abajo. Es un libro muy ensayístico, con mucho storytelling, ¿no? Muy en estilo más americano del norte, diríamos. Pero un poco siempre para esta idea de escapar de la escritura aséptica de los papers, ¿no? Y bueno, y en estas exploraciones encontré un interlocutor ideal, que es Guido Guindig, de la editorial La Marca, y estamos preparando un libro maclujaniano. Chiquitito. ¿Han visto la colección de La Marca que publicaron McLuhan, los libros de aluminio? Bueno, vamos a hacer un libro de Media Evolution en ese estilo. Lo está diseñando Fernando Rapa, que es un diseñador argentino que vive en Barcelona, que es un crack.
Esta es la única imagen que dudamos si poner por los problemas de copyright, pero ya haremos algo. Hackearemos la imagen. O tiraremos un bebé al agua, qué sé yo. Todo un libro muy estilo, el medio es el masaje de McLuhan, del año 66, ¿no? Un libro con poco texto, o sea, ideal para estudiantes y profesores también, mucho tweet, mucha frase, ¿no? Mucha polifonía, etcétera, etcétera. Y otro libro que en los ratos libres fui construyendo, a mí me interesó mucho un concepto que en una época sacó la revista Wired, que era la cultura snack. La fragmentación, el bocadillo audiovisual o escrito, el tweet, el WhatsApp, el boom de la microficción. Entonces preparé un libro que va a salir en La Marca también, en la colección de los otros libros que ellos tienen, más de cine, de lo visual, se llama Cultura Snack. Ayer estábamos probando ahí unas combinaciones tipográficas y bueno, hace referencia a eso. Es un libro muy fragmentado, obviamente, bloques cortos, muy polifónico. Un libro para abrir en cualquier página y meterse adentro. Los dos son así un poquito, ¿no? Al final dejo avanzar algunas hipótesis, ¿no? Se habla mucho contra la cultura fragmentada, todo este tema de la superficialidad. Una vez vino Alessandro Barico, el de los bárbaros, vino a Barcelona a dar una conferencia y alguien le preguntó a Barico, esto el tweet, que está muy fragmentado, la superficialidad. Dijo, mira, dice, no hay que fijarse tanto en el tweet, hay que fijarse en toda la textualidad a lo largo del día. Y es cierto, nunca en toda la historia habíamos escrito ni leído tanto, ¿no? Entonces, un poco superar ese miedo a la fragmentación y, bueno, jugar con eso, ¿no? Al final, ya en un acto de soberbia, digo, el modelo líquido, Bauman, ya está, todo líquido, ya fue. El modelo es gaseoso, las moléculas chocando y recombinándose. Estamos en lo gaseoso, lo líquido es flujo, la modernidad era líquida. Ahora estamos en la edad gaseosa. Bueno, al final hablo de eso, de un spoiler bestial, le hice. Bueno, hasta acá llegamos.